El tema de hoy día es ángulos, ángulos y su clasificación. Vamos a ver cuántas clases de ángulo hay, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es definición? Punto de definición. ¿Qué es un ángulo, no? El ángulo está formado por dos rayos que empiezan en un mismo punto. Profesor, ¿qué rayos está diciendo? La semana pasada vimos lo que era un segmento, ¿no? ¿Y qué era un segmento? Era una porción de recta. Aquí lo voy a hacer chiquito, ¿ya? Para recordar lo de la semana pasada. Teníamos nuestra recta, esto es una recta. El segmento que era una porción, o sea, de aquí hasta aquí. Este pedacito era un segmento, ¿de acuerdo? Ahora viene lo que es rayo. Rayo es un punto, es una recta que tiene un punto inicial, digamos que es este punto de aquí, y el otro extremo no tiene final. Como quien dice, es la mitad de una recta. Se puede decir algo así, ¿no? La recta no tiene inicio y no tiene final. En cambio, el rayo tiene inicio, pero no tiene final. Porque si tiene flechita, quiere decir que esta línea sigue, continúa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama rayo. Ahora aquí vemos dos rayos. Este rayo se va a llamar OA. Y por acá tenemos otro rayo, OB. ¿De acuerdo? Ahora, entonces por aquí lo ponemos que esto va a ser un rayo. Rayo OA. ¿Y este quién es? Este es un rayo OB. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos rayos donde ambos empiezan en el mismo punto. Y este punto tiene un nombre. Este punto se va a llamar vértice. Vértice. ¿Ya? Este vértice le hemos llamado punto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es el ángulo. El ángulo es esta abertura que se nota aquí. Por ejemplo, tú tienes estos dos plumoncitos, ¿no? Digamos que son dos rayos, mira, ¿ves? Mira. Tienes dos rayos, ¿ya? Ahora, tú estos dos plumones lo comienzas a abrir, y aquí te va formando una abertura, ¿no? Si tú lo abres más, esta abertura es mucho más grande. A esta abertura que podemos hacerla crecer o decrecer, a esta pequeña abertura se le conoce como ángulo. Esto de acá es ángulo. Ahora, para representar los ángulos, se usa unas letras griegas. Por ejemplo, acá vamos a poner este símbolo. Este símbolo se llama alfa. ¿Sí? Alfa. El cual me representa a mi ángulo. Esto de aquí es un ángulo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya tengo mi ángulo. Conozco las partes del ángulo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los elementos. Dice, ¿quiénes son los lados de este ángulo? Los lados son OA, OB. ¿De acuerdo? OA y también OB serían los lados. ¿Quién es el vértice? El vértice ya lo dijimos. El vértice es el punto donde empiezan los dos rayos, que en este caso se llama punto O. Ese es el vértice, ¿de acuerdo? Notación. O sea, ¿cómo se simboliza el ángulo? El ángulo se simboliza de esta manera. Que este símbolo de aquí, esto se lee como ángulo. Ángulo A o B. Así se va a leer todo esto. En vez de tú escribir ángulo, vas a dibujar este símbolo nada más. Esto vamos a poner acá como se lee. Se lee como ángulo A o B. Mira, ángulo que se forma con A o B. En el medio siempre está el ángulo. Por ejemplo acá, A o B. Donde la letra que está en el vértice siempre va a estar en el medio. ¿Sí? ¿Y cómo se lee esto acá? M. M aquí se llama medida. Medida, y esto ya sabes leer, ¿no? Medida del ángulo A o B. Del ángulo A o B. Claro, porque tiene su medida. Estábamos diciendo que nosotros podemos abrir, hacer crecer o decrecer la abertura. Entonces, por ejemplo, ahí digamos que tiene una medida, digamos, este ángulo se mide en grados. Digamos que se mide 50 grados.
Si lo abro un poco más, 70 grados. Un poquito más, 80 grados. ¿Ya? Un ángulo es eso. ¿Ya? Como máximo, ¿cuánto mide un ángulo? Un ángulo, en nuestro caso, vamos a ver hasta un ángulo de una vuelta entera, nada más. Como máximo, entonces, una vuelta entera, ¿no? Porque tus dos ángulos lo vas a comenzar a abrir, hasta que dé toda la vuelta, hasta que los dos vuelvan a chocar. Esa vuelta entera vale 360 grados, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a clasificar los ángulos. Mira, tenemos ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Vamos a ponerlo acá. En este caso, ¿dónde está el ángulo? Acá, siempre, ¿no? En la abertura es el ángulo. Vamos a llamarle alfa. Este ángulo alfa, para que sea agudo, ¿cuánto tendrá que medir? Este ángulo alfa, para que sea agudo, puede medir desde un número que sea mayor que 0 hasta que sea menor que 90 grados. Entonces, profesor, mayor que 0 grados, ¿quién puede ser? Claro, puede ser el 1. Entonces, alfa puede ser 1, un grado. Siempre recuerda que el ángulo lo vamos a medir en grados, ¿de acuerdo? Un grado, pues el ángulo alfa también puede ser 2 graditos, puede ser 3 grados, 4 grados, así, continúa. Vamos a poner para no escribir todo, 3 puntitos que significa que continúa. O sea, por acá continúa 5, 6, 7, pero como máximo, ¿hasta dónde llegará el ángulo alfa? El ángulo alfa llega hasta antes de 90. ¿Y quién está antes de 90? El 89 grados. Entonces, ahí cerramos. Mira, el ángulo, para que sea agudo, puede tomar todos estos valores, desde el 1 hasta el 89. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el segundo ángulo, el segundo tipo de ángulo. Se llama ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto? El ángulo recto se va a llamar cuando los dos rayos formen aquí un ángulo de 90 grados. Entonces por aquí ponemos este alfa vale 90 grados, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi ángulo que vale 90. Tú ves en un problema que te dicen que esto vale 90 grados, ¿cómo se va a llamar? Ángulo recto. Al ángulo recto muchas veces te vamos a poner así 90 grados, pero otras veces te vamos a poner simplemente un cuadradito. Si tú ves un cuadradito por acá, este ángulo te están diciendo que es ángulo recto. Quiere decir que esto vale 90 grados, ¿de acuerdo? Este cuadradito es importante, ¿sí? Muy bien, entonces el ángulo recto será cuando este ángulo, o sea, la abertura, mida 90 grados. Ya está. Mira, estamos avanzando. Ángulo agudo, recuerda, desde 1 hasta 89, y ángulo recto que mide 90 grados. Solamente puede tomar 90 grados. Por aquí tenemos al tercer tipo, que es ángulo obtuso. Ángulo obtuso, ya está, por acá le ponemos que este ángulo le vamos a llamar alfa. ¿Qué valores tendrá que tomar alfa para que sea obtuso? Alfa puede tomar un valor que sea mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Ah, ya, profesor. Entonces, si es mayor que 90, puede ser 91 grados, puede ser 92 grados, puede ser 93 grados, y así, ¿no? Continuamos hasta un poquito menos que 180, 179 grados. Hasta ahí. Todos esos valores puede tomar alfa. Si mide 150, profesor, ¿qué ángulo será? 150 está por acá, ¿no? Está entre 90 y 180, por lo tanto se llamará ángulo obtuso. Muy bien. Vamos a ver el siguiente tipo. El siguiente tipo es ángulo llano. El ángulo es todo esto. Este ángulo alfa tendrá que medir 180 grados para que sea ángulo llano, ¿de acuerdo? Así. Entonces, cuando tú veas una recta y un punto en el centro, todo ese ángulo vale 180 grados. Es un ángulo llano. Ya, el doble del ángulo recto, ¿no? Mira, como te decía, si esto vale 180, ¿no? Porque es un ángulo llano, por abajo también se forma otro ángulo llano, ¿no? 180 más 180, ¿cuánto es?
360. Y ahí vemos que todo esto formaría una vuelta completa. Entonces, te pregunto, ¿cuánto mide un ángulo de una vuelta completa? Claro, mide 360 grados. ¿Ya está? Vamos a ver una observación por acá. Mira, te pregunto, ¿qué tipo de ángulo es este? O sea, el ángulo todo esto, ¿no? Todo ese ángulo viene a ser, vamos a pintarlo por acá de verde. Mira, tengo alfa, beta, estos se leen así, alfa, beta, teta y w. Si juntamos todos los cuatro ángulos, ¿qué ángulo se forma todo esto? ¿A qué ángulo se parece? ¿A este? No, a este tampoco. A este, ¿verdad? Se parece a un ángulo llano. Entonces, si subjuntamos los cuatro pequeños ángulos, esos cuatro sumarán 180 grados. Listo. Entonces ya sabes, si juntas cuatro ángulos, pero a la vez ves que forman un ángulo llano, la suma de ellos será 180. Acá puede haber más ángulos o menos ángulos también, pero en conjunto tienen que sumar 180, ¿de acuerdo? Y por acá tengo alfa, beta y teta. Ya, este ángulo se llama teta. Ahora mira, ¿cuánto miran si juntamos los tres? ¿Cuánto mira alfa más teta más beta? Ah, profesor, yo veo un cuadradito por acá. Yo me acuerdo que usted dijo que el cuadradito vale 90 grados. Muy bien. Entonces, la suma de los tres ángulos me dirá 90 grados. Listo. ¿Ya? Con estas dos observaciones, va a haber muchos ejercicios en el libro que vamos a poder resolver. Ahora, una pequeña didáctica para que te acuerdes, ¿no? Esta clasificación es importante. Mira, el ángulo agudo es como si tú tuvieras tu ángulo así, ¿no? O por acá, ¿ves? Así, ¿no? Esta pequeña abertura es un ángulo agudo. Ángulo agudo, ¿no? Como quien dice, como los militares que están ahorita, ¿no? Saludos. Entonces, ángulo agudo. Luego, el ángulo recto es cuando tú pones tu mano derechito, señalando hacia arriba. Ángulo recto. Ángulo agudo, ángulo recto. Si lo abrimos un poquito más, ¿a qué se parece? Al ángulo obtuso. Si lo abrimos todo, ángulo llano. Así vas a jugar con tu mamita, con tu papita. Tú vas a ir adivinando. Tu papá te va a poner así. ¿Qué ángulo es? Recto, tienes que responder. Ahí. ¿Qué ángulo es? Ah, agudo. Ahí. Ah, obtuso. Y ahí, ángulo recto, ¿no? Vamos a ver. Y ahí vas jugando con tu papi. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a entrar a la parte de los ejemplos. Vamos a resolver la parte práctica. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente pizarra. Muy bien, chicos. Continuando con la clase. Vamos a entrar a la parte de práctica y clase. Tenemos la pregunta 2. Dice, indica un ángulo agudo, obtuso y recto. Ya sabemos que el ángulo agudo es así, ¿verdad? Ángulo agudo pequeño que va de 0 hasta 90 grados, ¿no? Mayor que 0, pero menor que 90 grados. Indica, acá tenemos muchos ángulos, ¿verdad? ¿Quiénes serían ángulos agudos? Hemos dicho que el ángulo agudo va desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 89 grados, ¿verdad? Y vemos que cualquiera de ellos se encontraría dentro de ese rango. Entonces dice, elige uno, puedes elegir cualquiera, por ejemplo, eliges a 60 grados. Y ya está. Mira qué fácil. ¿Qué es un ángulo obtuso? Hemos dicho, ¿no? Ángulo agudo, recto, que vale 90 grados, y el obtuso, que es mayor que 90 grados. Ya, aquí, obtuso, sabemos que es mayor que 90 grados. Entonces, vemos aquí, y ninguno de ellos es mayor que 90 grados. Pero, para formar un ángulo obtuso, tú puedes formar ese ángulo obtuso juntando a varios angulitos. Por ejemplo, si tú juntas a todo esto, ¿cuánto valdría ese ángulo? Este ángulo sería la suma de los tres pequeños de aquí. 30 más 70 es 100. Y 100 más 20 sería 120. ¿Y cómo se llama este ángulo entonces? Este ángulo se llama, ya sabes que empieza por aquí, MOM. Este ángulo grande, obtuso, se llama MOM. Entonces pondrás aquí el ángulo MOM.
¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Podemos poner acá su valor, ¿no? Que vale, ¿cuánto valía? 120 grados. Ángulo recto, ¿dónde está el ángulo recto? Sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. ¿Dónde podemos formar 90 grados? Por acá, ¿no? 20 más 70, 90. O por aquí también, 60 más 30 es 90. Entonces, tú puedes decir que el ángulo NOR es un ángulo recto. Puesto lo que me pide aquí, NOR es un ángulo recto que vale 90 grados. Listo, facilito. De igual manera, vamos a ver acá, indica un ángulo agudo, dice. Entonces ponemos por acá, agudo. El ángulo agudo, ya sabemos que mide menor que 90 grados. Puedes elegir cualquiera, digamos que es el 70, ¿no? Que vale menor. Entonces ponemos 70 grados. El 70 grados. Luego seguimos con el obtuso. Obtuso. Ya sabes que el obtuso mide más que 90. El obtuso, en este caso, vamos a marcarlo por acá, que valga todo esto, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría ese ángulo? MON. Sería el ángulo MON. ¿Cuánto vale ese ángulo MON? A ver, te pregunto. Claro, el MON es la suma de los dos ángulos que están de 70 más 90. ¿Cuánto es? Sería 160 grados. Y el ángulo recto, ¿quién sería el ángulo recto? Acá está, NOR o también POR, ¿no? Porque 20 más 70 es 90. Vamos a poner a POR. El ángulo POR, que vale 90 grados. Fácil, ¿no? Listo. Pregunta 4, dice clasifica los ángulos según su medida. Este ángulo vale 160 grados. ¿Qué tipo de ángulo sería? A ver. Agudo, recto, obtuso y el ángulo llano. Completamente abierto es ángulo llano. A ver, ¿qué ángulo sería? Muy bien, sería el ángulo obtuso. Lo colocas por acá. ¿Este qué ángulo sería? 85. 85 es más que 90 o menos que 90. Menor que 90, ¿verdad? Entonces sería ángulo agudo. Aquí el 95 es mayor que 90. Por lo tanto será un ángulo obtuso. Muy bien. Tenemos entonces en este ejercicio tenemos dos ángulos obtusos. Muy bien. En la pregunta 5 dice, colorea los ángulos, vas a colorear de rojo los ángulos agudos, de azul los obtusos y de verde los ángulos rectos. Muy bien. ¿Quiénes son los ángulos agudos? Los que son menores que 90. A ver, no, por aquí, no hay. El 10 es menor que 90, sí, lo pintamos de rojo. No, por acá el 20 también es menor que 90. Y el 10 otra vez que aparece por acá, ¿no? 45 también. El 75 también, menores que 90, ¿eh? De esa manera vas identificando y vas pintando. El 90 no es menor que 90, ¿no? Listo, ahí, ya está. Ahí está, todos los ángulos agudos. De azul, los obtusos, dice. Ahí a los que tienen mayor que 90 y menor que 180, ¿no? Ahí está. Mayor que 90, mayor que 90. Hay muchos, ¿no? Mayor que 90. Ya tú en tu libro ya lo pintas más bonito, ¿no? Y de verde, los rectos. ¿Cuántos ángulos rectos hemos encontrado ahí? Solamente uno, ¿verdad? Que eran ángulos rectos, los que midían 90 grados. Entonces, la clase de hoy está sencilla, ¿no? Hay algunos ejercicios sobre cómo usar el transportador. Así como el problema 1, voy a dejar un pequeño video donde nos enseñan cómo manejar el transportador, ¿de acuerdo? Según eso, vas a hacer los ejercicios que te pidan medir un ángulo o crear un ángulo con el transportador, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy día. Ya nos vemos en la siguiente clase. Cuídate.